Febrero 1, Levítico del 4 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Capítulo 4. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas: cuando alguien por inadvertencia traspase alguna de las prohibiciones del Señor haciendo algo prohibido, si es el sacerdote ungido el que cometió la transgresión, comprometiendo así al pueblo, ofrecerá al Señor por la transgresión cometida un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Lo llevará a la entrada de la tienda del encuentro, a la presencia del Señor. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará sangre del novillo y la llevará a la tienda del encuentro. Mojando un dedo en la sangre y en presencia del Señor, salpicará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario. Luego, en presencia del Señor, el sacerdote untará con la sangre los salientes del altar del sahumerio, situado en la tienda del encuentro, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Quitará al novillo de expiación toda la grasa que envuelve las vísceras y sus gorduras, los 2 riñones con sus grasas, la grasa junto a los lomos y el lóbulo del hígado junto a los riñones. Todo esto lo apartará, como se hace con el toro del sacrificio de comunión. El sacerdote la dejará quemarse sobre el altar de los holocaustos. El resto del novillo, la piel, la carne con cabeza y patas, vísceras y excrementos, lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, donde se echan las cenizas, y lo quemará sobre la leña. En el lugar donde se echan las cenizas debe ser quemado. Si es toda la comunidad israelita la que por inadvertencia traspasó alguna prohibición del Señor, haciéndose culpable, y el asunto queda oculto a la comunidad, ésta, al darse cuenta de la transgresión cometida, ofrecerá en sacrificio expiatorio un novillo, que llevará hasta la tienda del encuentro. Las autoridades pondrán las manos sobre la cabeza de la víctima y la degollarán en presencia del Señor. Luego el sacerdote ungido llevará sangre del novillo a la tienda del encuentro. Mojando un dedo en la sangre y en presencia del Señor, salpicará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario. Untará con la sangre los salientes del altar del sahumerio, situado ante el Señor en la tienda del encuentro, y derramará toda la sangre al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Le quitará toda la grasa y la dejará quemarse sobre el altar. Hará con este novillo como se hace con el del sacrificio expiatorio. De esta manera, el sacerdote realizará la expiación a favor de la comunidad, y la comunidad quedará perdonada. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el primero. Es el sacrificio expiatorio de la asamblea. Si es un jefe el que por inadvertencia traspasó alguna prohibición del Señor, su Dios, haciéndose culpable, al darse cuenta de la transgresión cometida, ofrecerá en ofrenda un macho sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima, y en presencia del Señor la degollará en el matadero de los holocaustos. Es un sacrificio expiatorio. El sacerdote, mojando un dedo de la sangre de la víctima, untará los salientes del altar de los holocaustos y derramará la sangre al pie del mismo altar. Toda la grasa la dejará quemarse sobre el altar como se hace con los sacrificios de comunión. De esta manera, el sacerdote realizará la expiación a favor del culpable, y el culpable quedará perdonado. Si es un propietario el que por inadvertencia traspasó alguna prohibición del Señor, haciéndose culpable, al darse cuenta de la transgresión cometida, ofrecerá una cabra sin defecto en sacrificio expiatorio. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el matadero de los holocaustos. El sacerdote, mojando un dedo en la sangre, untará los salientes del altar de los holocaustos y derramará la sangre al pie del mismo altar. Le quitará toda la grasa, como en los sacrificios de comunión, y la dejará quemarse sobre el altar con aroma que aplaca al Señor. De esta manera, el sacerdote realizará la expiación a favor de esa persona, y esa persona quedará perdonada.
Si ofrece un cordero en sacrificio expiatorio, será hembra y sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en sacrificio expiatorio en el matadero de los holocaustos. El sacerdote, mojando un dedo de la sangre de la víctima, untará los salientes del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre al pie del mismo altar. Le quitará toda la grasa, como al cordero de los sacrificios de comunión, y la dejará quemarse sobre el altar en ofrenda al Señor. De esta manera, el sacerdote realizará la expiación a favor de esa persona y esa persona quedará perdonada. Capítulo 5. Si alguno, citado bajo pena o declarar como testigo, de vista o de oído, no declara, peca y debe cargar con la culpa. Si alguno, sin darse cuenta, toca algo impuro, sea el cadáver de una fiera impura, sea el cadáver de un ganado impuro o el de un animal impuro, también, cuando se entere, quedará impuro y será culpable. Si alguno, sin darse cuenta, toca a una persona impura, manchada con cualquier clase de impureza, cuando se entere, se vuelve culpable. Si alguno, sin darse cuenta, jura a la ligera, para mal o para bien, como hace la gente, cuando se entere, se vuelve culpable. El que por cualquiera de estas causas se vuelva culpable, en cualquier caso, confesará su pecado, y por el pecado cometido, en penitencia, ofrecerá al Señor una hembra de ganado menor, oveja o cabra, por su transgresión. El sacerdote realizará la expiación a favor de esa persona por el pecado cometido y se le perdonará. Si no tiene lo suficiente para un cabrito, por la transgresión cometida, ofrecerá al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto. El sacerdote los llevará y ofrecerá en primer lugar la víctima destinada al sacrificio por el pecado. Le retorcerá el cuello, pero sin arrancarle la cabeza. Con la sangre de la víctima salpicará la pared del altar y exprimirá el resto de la sangre al pie del mismo altar. Es un sacrificio expiatorio. El segundo lo ofrecerá en holocausto, según lo establecido. De esta manera el sacerdote realiza la expiación a favor de esa persona por el pecado cometido y se le perdonará. Y si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, hará una ofrenda de la 10ª parte de una medida de la mejor harina por la transgresión cometida. No le pondrá aceite ni incienso, porque es un sacrificio expiatorio. La llevará al sacerdote, y éste, tomando un puñado en obsequio, lo dejará quemarse sobre el altar en ofrenda al Señor. Es un sacrificio expiatorio. De esta manera, el sacerdote realizará la expiación a favor de esa persona por el pecado cometido en cualquiera de aquellos casos y se le perdonará. El resto, como las ofrendas de harina pura, le corresponde al sacerdote. El Señor dijo a Moisés: el que comete un delito, defraudando por inadvertencia algo consagrado al Señor, ofrecerá al Señor en penitencia un carnero sin defecto, tasado en 20 gramos de plata, pesos del templo. Y lo que defraudó lo restituirá con recargo de un 20%. Lo entregará al sacerdote, y éste, con el carnero del sacrificio penitencial, realizará la expiación a favor de esa persona y se le perdonará. Si alguno, sin darse cuenta, traspasa alguna prohibición del Señor, se vuelve culpable y carga con la culpa. Llevará al sacerdote un carnero sin defecto, tasado en porción de la culpa. El sacerdote realizará la expiación a favor de esa persona por el pecado cometido por inadvertencia y se le perdonará. Es un sacrificio penitencial porque era realmente culpable delante del Señor. El Señor dijo a Moisés: el que cometa un delito contra el Señor defraudando a su prójimo, en un depósito, préstamo, robo, explotación o apropiación con juramento falso de algo perdido, uno de los pecados que suelen cometer los hombres, pecando e incurriendo en culpa, deberá restituir lo robado, lo ganado con explotación, el depósito o lo perdido que se apropió, con juramento falso. Lo restituirá por completo con recargo de un 20% y se lo devolverá al propietario al ofrecer el sacrificio penitencial. Como víctima, ofrecerá al Señor un carnero sin defecto, tasado en proporción al delito. Lo llevará al sacerdote, quien realizará la expiación ante el Señor y se le perdonará cualquier delito que haya cometido. Capítulo 6. El Señor habló a Moisés: da estas órdenes a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. El holocausto arderá sobre el fuego del altar de la noche a la mañana, y el fuego del altar arderá sin apagarse. El sacerdote, vistiéndose con su túnica de lino,
Se cubrirá con un pantalón también de lino. Retirará del altar la ceniza que deja el fuego al consumir el holocausto y la dejará junto al altar. Después se cambiará de vestiduras para sacar la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. El fuego del altar tiene que arder sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña cada mañana. Sobre ella colocará el holocausto y dejará que se queme la grasa de los sacrificios de comunión. Es un fuego que tiene que arder sobre el altar continuamente sin apagarse. Los aaronitas llevarán la ofrenda al altar, a la presencia del Señor, y tomando de la ofrenda un puñado de harina de la mejor calidad, con aceite y todo el incienso, lo dejará quemarse sobre el altar en obsequio de aroma que aplaca al Señor. El resto de la ofrenda lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura, en lugar sagrado. En el atrio de la tienda del encuentro lo comerán. No se cocerá fermentado. Es la parte que les doy de mi ofrenda. Es porción sagrada, como en el sacrificio expiatorio y en el sacrificio penitencial. La pueden comer todos los varones aaronitas. Es su posición de las ofrendas del Señor a lo largo de las generaciones. El que las toque quedará consagrado. El Señor dijo a Moisés: ofrenda de Aarón y sus hijos el día de su unción, la 10ª parte de una medida de la mejor harina como ofrenda permanente, la mitad por la mañana y la mitad al atardecer. La presentarás preparada con aceite en la sartén, y la ofrenda hecha migajas la ofrecerás en aroma que aplaca al Señor. Igualmente hará el sacerdote ungido que le suceda. Esta es una ley perpetua. Toda ella se quemará en honor al Señor. Toda ofrenda sacerdotal se ha de quemar por completo, no se comerá. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos: la víctima por el pecado se degollará en el matadero de los holocaustos, en presencia del Señor. Es porción sagrada. El sacerdote que le ofrece la comerá. Se comerá en lugar sagrado, en el atrio de la tienda del encuentro. El que toque su carne queda consagrado. El vestido sobre el que salpique sangre de aspersión se lavará en lugar sagrado. La vasija en que se cueza, si es de barro, se romperá. Si es de bronce, se fregará y se enjuagará. Pueden comer la carne todos los sacerdotes varones. Es porción sagrada. Pero ninguna víctima expiatoria cuya sangre haya de llevarse a la tienda del encuentro para expiar en el santuario se comerá. Debe ser quemada.